¿De qué va a tratar esta charlita? Pues así a ciencia cierta ni yo sé, ¿verdad? Pero ahí le vamos a ir caminando un poquito. Y mi idea, así general que me bulle en la mente es acercarnos a la Cuaresma. ¿Qué es la Cuaresma? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense que el viernes de ceniza, leíamos una lectura de León Magno, del Papa León Magno. El Papa León Magno, que fue el que presidió el concilio de Calcedonia, concilio decisivo, las 120 homilías de él que nos han llegado, en todas insiste en el misterio de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. En esos sermones tan bellos, él fue papa del año 431 al año 460. San Agustín muere en el 430. Entonces, en esa época, Dios había enriquecido a su iglesia con estos hombres tan excepcionales y otros muchos, obispos, eran los que hacían el gran trabajo. Bueno, y León Magno, pues fue el que le dio el soporte doctrinal a todos los acontecimientos, litúrgicos de la iglesia, llámese Navidad, llámese Cuaresma, llámese Pascua, llámese, incluso hoy, en la fiesta de hoy, de la cátedra de Pedro, leemos una homilía de León Magno. Con 120 homilías, ¿verdad? Llena la historia. Pero qué homilías, ¿verdad? Siempre, hermanos, la misericordia del Señor llena la tierra. Esto ya sabemos que es un salmo. La misericordia del Señor. Hermanito querido que me escuchas, en tu circunstancia, en tu vida. La misericordia del Señor llena toda la tierra, toda la creación. Tú, en tu circunstancia, tu alma, tu corazón, a veces entristecido, tu vida a veces laboriosa, difícil, a veces imposible, que habrás pasado por la prueba durísima de la muerte de los seres queridos, de la enfermedad, de las limitaciones, etc. La misericordia del Señor llena la tierra. Nunca hay que desesperar. Asumir también esa condición. Las cosas son así. Así es que la creación misma, natural, todo está lleno de la misericordia del Señor. La misericordia del Señor lo llena todo. Y luego, adelantito dice, en aquel entonces, pero cuando se avecinan estos días consagrados más especialmente a los misterios de la redención de la humanidad, estos días que preceden a la fiesta pascual, se nos exige con más urgencia una preparación y una purificación espiritual o del espíritu. Vamos a quedarnos con ese texto. Queridos hermanos, ¿qué es la Cuaresma? Somos deudores de la Cuaresma de muchas prácticas. La otra yo platicaba aquí con ustedes, ¿verdad? Como un abuelo mío que tenía una recua, era arriero, ¿no? Iba hasta los límites con Sonora, de acá de las partes bajas de la sierra, llevaba hacia allá pues mercancías, azúcar, café, etcétera, y ya para acá él traía otras cosas, entre otras una riquísima carne seca. Entonces, era Cuaresma, se le acabó la comida y llegó muy mal, pero llegó, no se atrevió a probar aquella comida porque era Cuaresma. Toda la Cuaresma era abstinencia de carnes rojas. Toda la Cuaresma. Esas prácticas les platicaba también, que yo recuerdo, entre otras muchas cosas, que en la escuela, ¿verdad? No andábamos que el bullying ni nada. Éramos niños y pleitos y los niños somos. Y bueno, pues en la Cuaresma decíamos, hoy no nos podemos pelear porque es pegarle a Cristo. Si yo le pego a este, le estoy pegando a Cristo entre los niños. O sea, había un ambiente en sí mismo que se vivía naturalmente cristiano.
Y no vamos a criticar esas prácticas, no. ¿Cuántos santos produjeron esas prácticas? Pero vamos, hubo un poquito a veces, de correr el riesgo de que nos quedáramos en esas prácticas de ayunos, abstinencias y cosas por el estilo, que viene, ¿verdad? Y fíjense cómo la reforma actual de la iglesia está volviendo aún la teología de un hombre de hace 1600 años, el Papa León Magno. Cuando se acercan estos días consagrados más especialmente a los misterios de la redención de la humanidad, estos días que preceden a la fiesta pascual, porque sin la Pascua, ¿para qué queremos la Cuaresma? Si no hay Navidad, ¿para qué queremos Adviento? Si no vamos a llegar a la Pascua, ¿para qué nos sirve la Cuaresma? Y muchas veces el riesgo era que nos metíamos mucho en la Cuaresma y todo lo que ustedes quieran. Y la Pascua estaba un poco desleída. Los fieles estábamos más instruidos en la Cuaresma que en la Pascua. Tú hasta la fecha, los padrecitos, como trabajan mucho en Cuaresma, pues en la Pascua se van de vacaciones. Y se nos queda esto. Celebramos toda la Cuaresma, pero la Pascua ya no, porque estamos muy cansados. Pues hay que descansar un poquito más en Cuaresma y celebrar la Pascua, ¿no? La redención de la humanidad, estos días que preceden a la fiesta pascual, pues se nos exige un poquito más de una purificación, porque es propio de la festividad pascual que toda la iglesia goce del perdón de los pecados. Eso sí es muy cierto. El pecado dentro de nosotros y a nuestro alrededor está tremendo. Esto ni que discutirlo. ¿Quién está libre de pecado? Más bien extraña la falta de misericordia y de comprensión entre nosotros pecadores. No solo aquellos que nacen del sagrado bautismo, los que van a ser bautizados, porque la Cuaresma nace con un espíritu totalmente bautismal. La Cuaresma prepara el bautismo. Históricamente así nace la Cuaresma, para que aquellos que se iban a bautizar, aquellos que iban a ser bautizados, se prepararan especialmente. Y los últimos domingos, ¿verdad? Tercero, cuarto y quinto, había escrutinios. Eran puros adultos, los que se confirmaban, solo adultos. También niños, pero fundamentalmente adultos. Había escrutinios. A ellos, a los papás, a los padrinos, a ver qué ambiente. Los padres se preocupaban mucho, los padres de la iglesia, de que el bautismo no fuera a ser un desperdicio. Que el que se preparaba para el bautismo supiera qué es el bautismo. Entonces, no solamente, decía el Papa León Magno, no solamente los que nacerán en el sagrado bautismo, sino también aquellos que desde hace tiempo se cuentan ya entre el número de los hijos adoptivos, es decir, los ya bautizados. También tenemos necesidad de revisar nuestra vida. Pues si bien los hombres renacen a la vida nueva principalmente por el bautismo, como a todos nos es necesario renovarnos cada día de las manchas de nuestra condición pecadora, y no hay nadie que no tenga que ser cada vez mejor en la escala de la perfección, hay que insistir ante todo para que nadie se encuentre bajo el efecto de los viejos vicios el día de la redención, es decir, el día de la celebración de la Pascua, viernes, sábado y domingo. Que nadie esté libre, ¿ven? Entonces, vean el dinamismo que le imprime aquellos tiempos. Y esa era la práctica de los obispos. En África tenemos toda la experiencia de San Agustín anterior a San Cipriano. En el Oriente no se diga, los padres orientales. Entonces, nuestra reforma actual ha querido recuperar ese espíritu y que veamos, bueno, cuál es nuestra relación con Dios. Por ello, estos días hay que poner especial solicitud y devoción en cumplir aquellas cosas que todos los cristianos deberían realizar en todo tiempo, no nomás en Cuaresma. Y así viviremos en santos ayunos esta Cuaresma de institución apostólica, y precisamente no solo por el uso menguado de los alimentos,
sino porque ayunamos sobre todo de nuestros propios vicios. Fíjense, o sea, y no hay cosa más útil que unir a los santos ayunos y razonables ayunos con la limosna, que borra nuestros pecados, que bajo la única denominación de misericordia contiene muchos y laudables acciones de piedad. Ahí tenemos que caer. La Cuaresma tiene que llevarnos en esta dirección. Quise leer un documento hermosísimo de hace tantos años, porque el amor que debemos tanto a Dios como a nuestros hermanos no debe verse nunca impedido, hasta tal punto que no podamos realizar libremente lo que es bueno ante Dios y ante nuestros hermanos. Entonces, es una dinámica muy hermosa. Entonces, esa es la Cuaresma. Y la visión actual de la Cuaresma se centra mucho más en esto, en irnos preparando más y más para vivir el misterio de nuestro bautismo. Uno de los genios de la liturgia, es decir, liturgista de veras, dice hermosamente esta frase que está para que la apuntemos. ¿Estamos unidos con Dios o privados de Dios? Fatalmente. No hay término medio. O estamos, aprenderla de nuevo. ¿Ya? Voy a utilizar el texto después. ¿Estamos unidos con Dios o privados de Él? De tal manera que la Cuaresma, queridos hermanitos, vendría a ser como una especie de un examen de conciencia. Estamos bautizados, pertenecemos a Cristo, somos hijos adoptivos, etcétera. Pero, ¿cómo está nuestra relación con Dios? Un examen de conciencia no es un escarbar patológico de nuestros pecados y fallas, no. Es revisar el estado de una relación, mi relación con Dios. La Cuaresma quiere prepararnos a eso precisamente. Por eso, el programa auténtico de una verdadera, ¿cómo se llama? De una verdadera Cuaresma, lo propone el mismo Cristo cuando inicia su ministerio. Cuando detuvieron a Juan el Bautista, Jesús se fue de Judea a Galilea a proclamar de parte de Dios la buena noticia. Y decía, el plazo se ha vencido. Ya llega el reinado de Dios. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese es el programa. Y este programa lo vamos a ir leyendo a lo largo de la Cuaresma en las oraciones. Fíjense mucho en las oraciones que leemos en las misas, en las oraciones, no digamos en las lecturas, muchísimo. Entonces, la Cuaresma es meternos en esa dinámica. No es tanto una práctica de ascesis. No. No anda por ahí. Por eso, si ustedes se dieron cuenta, los miércoles de ceniza leemos un texto donde Jesús critica duramente los 3 puntos de apoyo de la piedad farisea. Cuando ayunes, cuando des limosna, cuando hagas oración, tienes que hacerla de esta manera, no como la hacen los fariseos. A partir de Cristo. Él mismo lo hace ¿verdad? Lo dice así. Entonces, la Cuaresma se interpreta doctrinalmente a partir del misterio pascual. Decíamos ahorita, si no hay Pascua, ¿para qué queremos Cuaresma? Si no hay Navidad, ¿de qué nos sirve el Adviento? Les he dicho que la Pascua es, en un sistema solar, la Pascua es el sol, en el centro, ¿no? Casi no se mueve. Y todo el año gira en torno a este misterio, muerte y resurrección de Cristo. Y a esa muerte y a esa resurrección, nosotros hemos ingresado por el bautismo. Entonces, ¿qué sería hoy una Cuaresma vivida desde este punto de vista? ¿Cómo está mi relación de Dios? Mi condición de bautizado.
En las pláticas prebautismales suelo decirles, ustedes se habrán dado cuenta que a veces alguna marca de automóvil, una línea, determinada marca, dice, por favor, los que tengan tal línea, de tal marca, tal línea, por favor, vuelvan, lleven su carro a la agencia más cercana porque trae una falla de origen, trae una falla en los frenos, en lo que sea. Por favor, lleven ese automóvil a la agencia para que lo corrijan. Yo creo que la Iglesia Católica tiene que hacer otra vez algo parecido. Aviso a todos los bautizados. Hay un defecto de origen. Vuelvan a la iglesia. Vamos a iniciarnos la Cuaresma en un nuevo catecumenado, en una nueva preparación para vivir la hermosa condición de bautizados. Lo más grande. Lo más grande. En nuestra vida hay tres acontecimientos importantes. Lo demás es relleno. Nuestro nacimiento, nuestra vocación a la vida, nuestro bautismo. Nuestro bautismo. La noche de la vigilia pascual, en un canto, pregón pascual, llega un momento en que el cantante dice, en ese himno de la Edad Media, dice, ¿de qué nos serviría haber nacido si no hubiésemos de ser redimidos? ¿Por qué? ¿No? No tiene sentido. Sin entrar en detalles, es una gran verdad. Entonces, ahí se centra todo y en torno a ese misterio gira todo. Y con los sacramentos pascuales que hacen presente el misterio para que sea participado y vivido. La Eucaristía, el perdón de los pecados, el bautismo, la confirmación, vuestro matrimonio por la iglesia como sacramento, signo del amor de Dios por su iglesia, Cristo por su iglesia, la unción de enfermos, el orden sacerdotal. Pero además, como en este tiempo estos padres, el domingo era un sacramento. Era un sacramento. Actualmente el texto latino dice que el ayuno y la práctica de la Cuaresma es un sacramento. La traducción española no refleja eso. La Cuaresma, pues, no es un residuo arqueológico de prácticas ascéticas de otros tiempos, sino el tiempo de una experiencia más sentida de la participación en el misterio pascual de Cristo. Ustedes pueden decir, ¿cómo? ¿Qué es eso? Muy fácil. Fácil decirlo. En el capítulo 6, primer versito de la carta a los Romanos, Pablo dice, ¿o no saben ustedes que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido sepultados con él, para que así como Cristo resucitó, también nosotros llevemos una vida nueva. Esta vida nueva no es propiamente una vida de referencia moral, eso es también, obviamente, sino seres que nos integramos totalmente a Cristo. Una experiencia más sentida de este misterio. ¿Cómo vivo mi fe? ¿Cuál es mi presencia en los sacramentos? ¿Cómo es mi vida de oración, de participación comunitaria? Sí, de privarme, como dice León Magno, de los vicios, más que de una comida, de los vicios, del pecado. Ese ayuno que vimos en las lecturas tremendas de jueves y viernes de ceniza, ¿verdad? Incluso el sábado, ¿verdad? Que no lo leemos porque el viernes leíamos Isaías, clama en voz a cuello y que nadie te detenga. Alza la voz como una trompeta. Denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Eso hace mucha falta. Y cuando esto se hace, no es para humillar, no es para ofender, no es para hundir. Es un clarinazo a la manera de una trompeta de orden en el ejército para despertar y en posición de firmes. Vámonos. A eso se refiere el texto del profeta. Diles, porque están dormidos, están
envueltos en su pecado y no salen, no se mueven. Y es muy peligroso. Díganme ustedes si no es algo que tenemos que hacer. Bueno, ese es Cuaresma. Esta comunidad, de tal manera que el centro de la Cuaresma sería el texto de Romanos 8, 15, 17. Vamos a ver qué dice 8, 15, 17. Dice, miren, no recibieron un espíritu que los haga esclavos y los vuelva al temor. Recibieron un espíritu que los hace hijos y que nos permite gritar, Abba, es decir, Padre. Ese mismo espíritu le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ahora, si somos hijos, somos también herederos de Dios, coherederos con el Mesías. Y este es el texto. Y al compartir sus sufrimientos, es señal de que compartiremos también su gloria. El cristianismo no es masoquismo, ni pauperismo, no. Es esto que acabamos de ver. Este texto de Romanos 8, 15, 17. Hemos recibido un espíritu. Ahora bien, ¿cuándo sucedió eso? El día en que ustedes fueron llevados a la pila bautismal. El día que nuestros padres nos llevaron a la pila bautismal. La iglesia brota, nace de la pila bautismal. Y está llamada a reflejar ese misterio en un mundo que lo sabemos, está carcomido, está herido terriblemente. Tenemos desórdenes terribles. Un tiempo de Cuaresma. De aquí, el carácter sacramental. Que Cristo purifica a su esposa. Voy a ver, es un texto también muy bonito de Efesios 4, 17. Vamos a ver Efesios 4, 17. Van a ver ustedes Efesios 4, 17. Vamos a ver si exactamente Efesios 4, 17. ¿Estamos bien? Sí. No. Acá andamos. Dice el apóstol Pablo a los Efesios 4:17. Por lo tanto, en nombre del Señor les digo y les recomiendo que no vivan como los paganos. ¿Qué es un pagano? El pagano es aquel que no conoce a Dios, que vive como si Dios no existiera. De hecho, pues él no conoce a Dios. Pablo engloba aquí el concepto de todo el mundo que no conocía a Dios. Echemos un vistazo a nuestro mundo, valientemente, a nuestra propia vida, a ver cómo andamos ahí. Veremos, no estamos hablando de cosas que no están ante nuestros ojos. Veámoslas, simple y sencillamente es cuestión de abrir los ojos y ver todo lo que nos está pasando, verlo desde la fe. Por esto les pido pues que no anden como paganos, con la cabeza vacía, con el pensamiento a oscuras y ajenos a la vida de Dios. Esto se debe a la inconsciencia que domina entre ellos por la ceguera de su mente. Caramba, yo reto a cualquiera que de las ciencias sociales, de la psicología, a ver si supera la descripción de nuestro hoy, de los gravísimos desórdenes morales en que vivimos hoy. Y no estamos hablando de una moral sencillamente. Perdida toda sensibilidad, se han entregado al vicio, dándose insaciablemente a toda clase de inmoralidades.
los gravísimos desórdenes que tenemos hoy en nuestra sociedad. Bueno, ante este hecho, el apóstol San Pablo dice en 5:25 de esta misma carta, 5:25, tomando, fíjense nada más, como punto de comparación, de referencia, etcétera, el matrimonio. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Quiso así consagrarla con su palabra, lavándola con el baño de agua para prepararse una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido. Una iglesia santa e inmaculada. Este texto es lo que la Cuaresma busca. Hermanitos queridos, no nos vamos a purificar nosotros con nuestras prácticas, con nuestros ayunos. Dios es el que nos purifica. Dios es el que nos purifica. Nosotros nunca. Y esta es la, ¿qué es entonces la Cuaresma? Ese dejarnos purificar, ese oír a Dios, ese acercarnos a Él, a su palabra, a la liturgia, para que Él limpie su iglesia. Lo ha hecho con el bautismo, pero ahora tiene que hacerlo de una manera total, mediante los sacramentos, mediante la palabra, purificarnos, limpiarnos. La iglesia, al comenzar el camino cuaresmal, tiene conciencia de que el Señor mismo da eficacia a sus acciones, a sus penitencias, que es Él el que nos lleva. Nosotros no. Porque entonces, si pensásemos así, estaríamos en el caso de los fariseos. Todos conocemos la escena de la oración del fariseo y el publicano. Y no es que los fariseos fueran tan malos. Como dice Nesmi, un autor, estaban podridos de buenas obras. Eran maravillosos. La oración que nos pone Jesús como ejemplo, fueron al templo a orar un fariseo y un publicano. Fariseo es eso. Y casi la Inmaculada Concepción. El publicano es un pecador público, colaboracionista, traidor, lo peor. Con eso no hay que tener nada que ver. El fariseo va hasta adelante y le presume a Dios sus buenas obras. No soy como esos yo. Ni borracho, ni adúltero, ni ladrón, ni esto, ni lo otro, ni aquello, ni nada. Pago mis diezmos hasta de la comino y la hierbabuena, o sea. Así es de que, pues me sales debiendo. En cambio, el publicano ni siquiera se atrevía a alzar los ojos al cielo y golpeándose el pecho solamente decía, Señor, ten compasión de mí porque soy un pecador. Y dice Jesús, este salió justificado, el otro no. Entonces quiere decir que ni siquiera un mecánico cumplimiento de los mandamientos meramente exterior nos va a servir. El que nos purifica, el que nos lleva hacia Él, es el mismo Cristo. Así pues, la Cuaresma tiene un carácter especialmente bautismal. Allí Cristo hace que brote su iglesia, descrita con la imagen de la esposa, sobre el que se funda lo penitencial. En efecto, la iglesia es una comunidad pascual porque es bautismal. Antiguamente la iglesia bautizaba una vez al año, la noche de la vigilia pascual, no más. Tenemos el caso en Constantinopla de San Juan Crisóstomo, una noche que iba a haber un atentado para matarlo, al gran obispo, patriarca de Constantinopla, en la temporada de San Agustín, por ahí, quizá poco anterior. Lo iban a matar por parte de la reina, de la emperatriz, por su prédica. Y esa noche de la vigilia pascual iba a bautizar a 2000 catecúmenos que se habían preparado para el bautismo. 2000. Pues toda la noche pasaban bautizando. Y era un clavadito en la alberca, así como los peces en el mar, clavados. Era una alberca, una pequeña alberquita.
donde se hundían para simbolizar morir con Cristo, ser sepultado para salir. La entrada estaba del lado del poniente y luego salían al oriente. Claro que el obispo estaba ayudado por diáconos, presbíteros, la gente. 2000 iba una noche, cuando lo iban a matar, no lo mataron y bautizó 2000. Eso es, pero esos que se bautizaron tenían un año preparándose. Entonces, eso pues lo hemos perdido. Por eso la cuaresma debería tener este carácter eminentemente bautismal. Esto se afirma no solo en el sentido de que se entra en ella mediante el bautismo, sino sobre todo en el sentido de que la iglesia está llamada a manifestar con una vida de continua conversión el sacramento que la genera, que debemos nosotros transmitir, dejar ver esta comunidad que hemos brotado de la pila bautismal, que se nos ha dado la vida, la filiación divina, hijos adoptivos, y gritarlo, que podemos llamar a Dios Padre, pero con todas las fuerzas. De aquí también el carácter eclesial de la cuaresma. En el tiempo de la gran llamada, es el tiempo de la gran llamada a todo el pueblo de Dios para que se deje purificar y santificar por su Salvador y Redentor. Dejarse purificar y dejarse santificar. No me voy a santificar yo con mi esfuerzo, eso debe quedar muy claro, porque luego vienen las caídas, las decepciones y las desilusiones. No, hay que dejarnos querer, dejarnos amar. Él viene a nuestro encuentro. ¿Cuántas cosas nos invitan en esta circunstancia, queridos hermanos, a dar este testimonio de fe, ¿verdad? Papa Benedicto, un día hablando de las curaciones que hacía Jesús, nos dice que estas curaciones eran signos, guían hacia el mensaje de Cristo, nos guían hacia Dios y nos dan a entender que la verdadera y más profunda enfermedad del hombre es la ausencia de Dios. Aquí estamos. Y volteemos para donde queramos. Ese es el mal. Y esa es la muerte. Nuestra lejanía de la fuente de la verdad y del amor. Ese es el mal. El pecado no es cualquier cosita. El pecado no es un momento de debilidad. No, el pecado es algo muy serio cuando se da, ¿verdad? Porque es un desprecio de Dios, de su voluntad. Es un no rotundo a su propuesta de amor. Es el no querer. Hablaremos de esto. Y solo la reconciliación con Dios puede darnos la verdadera curación y la verdadera vida. Curación a nuestras depresiones, a nuestro estrés, a nuestra ansiedad, a nuestros miedos. Y aquí yo diría como San Juan Crisóstomo, ¿verdad? Le tomo la frase también otra vez a este santo padre de Constantinopla, bizantino. Cuando hablo de esto, ni yo me perdono. Somos humanos. ¿Qué le vamos a hacer? Por eso queremos dejarnos a la manera de los santos, a la manera de esa infancia espiritual de Teresa del Niño Jesús, de los niños. Dejarse. Ustedes han visto un niño preocupado por su salvación, bueno, no es feliz. Bueno, ni qué salvación, no te preocupa por nada más de que las pequeñas travesuras que tenga que hacer. Teresita de Lisieux, o del Niño Jesús, decía, Lisieux es el pueblito donde estaba el monasterio, el convento de ellas, de las monjitas. Teresita de Niño Jesús decía que aunque ella hubiera cometido todos los pecados del mundo, ella se pondría de rodillas delante de Jesús, llorando le pediría perdón y él la perdonaría.
Así es de que ni siquiera nuestros pecados son un obstáculo. Oigan bien esto. Ni siquiera nuestros pecados. Al contrario, nuestros pecados, diría yo, que tienen una doble función. Por un lado, nos muestran nuestra debilidad, nuestra fragilidad. Así como esta onda fría que nos sorprendió, pues mostró la debilidad energética de nuestro país. Nos quedamos, volvimos un par de días volvimos a las cavernas, sin luz, sin gas, sin qué hacer. Así el pecado muestra esa parte vulnerable, ¿verdad?, de nuestra vida, desprotegida, contra la que no podemos. De eso hablaremos luego. Porque una vida sin amor y sin verdad no sería una vida verdadera. Citábamos este domingo, recuerdan, unas hermosísimas, no fue el domingo, fue en el funeral del Pica Garza. Citaba yo unas palabras del gran obispo del siglo II, San Ireneo de León, Francia, primer obispo de Francia, lo que ahora es Francia, antes eran las Galias. Entonces decía San Ireneo, la gloria de Dios es el hombre vivo. Dios no se puede gloriar en un hombre, en los hijos muertos. Para nadie, eso es una gloria. Yo como padre de familia, ustedes son padres, ¿no?, jamás me voy a gloriar en la muerte. Los hijos muertos no son mi gloria, yo quiero a mis hijos vivos. Por eso Jesús dice un día que nuestro Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Para Él todos están vivos. Él es un padre. Ojalá entendiéramos que es padre para nosotros. Para la gloria de Dios es el hombre vivo. Y dice, y la vida del hombre, o para que el hombre esté vivo, necesita contemplar a Dios. Si el hombre no contempla a Dios, no brilla, se apaga, muere. Bueno, entonces, ese es precisamente el misterio de la Cuaresma que nos va preparando para ser plenamente vivos. Como decía también nuestro padre San Agustín, para que mi vida sea plenamente vida o esté plenamente viva. Si no, somos walking dead, ¿verdad? Vamos muertos caminando. Necesitamos esta gracia de Dios. El reino de Dios es precisamente la presencia de la verdad y del amor. Ese es el reino. Así, conviértanse. Está cerca el reino de Dios, pero necesitamos arrepentirnos, corregirnos, convertirnos y creer. Así es el programa de Jesús, como lo leemos en el Evangelio de Marcos. El reino de Dios está cerca, restituyendo a los hombres y a las mujeres a su plena integridad de espíritu y de cuerpo. El reino de Dios es precisamente la presencia de la verdad y del amor, y así es curación en lo más profundo de nuestro ser, porque es más fuerte que la muerte. Para Dios todos están vivos. Entonces, yo creo que ahondar detenidamente en estos sentimientos más y más cada vez nos da precisamente la tónica de lo que es la Cuaresma. Por eso, los puntos principales de la Cuaresma, según las actuales reflexiones litúrgicas, teológicas, pues hombre, están claras, son muy fáciles, son tres: oración, ayuno y caridad. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero los medios sugeridos en la práctica cuaresmal son la escucha más frecuente de la palabra de Dios, la oración más intensa y prolongada, el ayuno, las obras de caridad. Para esto. Para vivir el ayuno. Yo pondría aquí dos cosas muy importantes. Una, que es escuchar la palabra de Dios con más asiduidad, con más frecuencia,
y que también los pastores se metan más en esta dinámica, más abundancia de la palabra, mayor tiempo, más explicación catequística que los inicie, ¿verdad? Y una oración más intensa y prolongada. La necesitamos, ¿verdad? El cristianismo, decía Pablo VI, es imposible sin oración. Imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque el cristianismo no es una asociación, así como dijéramos, que obedezca al instinto gregario del hombre, ¿ya? Y que seamos el club de admiradores de Jesús. No, no, no. No, no, no. La oración es la que nos acerca a Dios. Una oración ya sería demasiado pedir el silencio en nuestro tiempo, pero el silencio nos es absolutamente necesario. Entonces, la vida cristiana, en efecto, está esencialmente guiada por la dinámica pascual, es decir, por el hecho de nuestro propio bautismo. Entonces, hermanos, esto es lo que la Cuaresma tiene que ser más y más en nuestra vida, ¿verdad? El santo tiempo de la Cuaresma. Le pedimos al Señor que nos conceda esta gracia. Hermanos queridos, esto va a ser posible por nuestra participación en la liturgia. Incluso yo me atrevería a sugerir a mis hermanos sacerdotes que le dediquemos mucho más tiempo a preparar nuestra liturgia, a hacer algo un poquito más, tantito más atractivo. Incluso ya don Federico Nietzsche nos reprochaba y nos decía, cantadnos cantos más alegres para ir. Sartre, el padre y maestro del existencialismo ateo francés, se crió en un ambiente de niño totalmente cristiano y dice, pues de niño, pues ahí estaba la riqueza del cristianismo, lo que nos decían, ahí estaba el reino de Dios, todo el enorme cúmulo de verdades de la iglesia, pues ahí estaba. Dice, pero pues como no eran de nadie, nadie se las apropiaba. Nadie se las hacía propias, ¿no? Pues sí será eso, pero pues no es de nadie. Hacía la manera de nuestros parques que están todos desbaratados y macilentos. Pues voy y los utilizo, pero pues no es de nadie. Hay que se quede la basura y que se destruya, pues a mí que. Así, muchas veces esas grandes riquezas de nuestra fe, pues ahí están, pero nadie las hace suyas, nadie se las apropia. La Cuaresma es entonces la revisión de un estado, o la revisión de una relación, del estado de una relación, una relación con Dios. Como nos dice este grandioso liturgo, ¿estamos unidos con Dios o privados de Él? Este es en el fondo, la única cuestión que cuenta. ¿Cómo estamos? No se trata de manipulaciones psicológicas, de inducciones psicológicas, ni nada, no. ¿Cómo estamos delante de Dios? La iglesia entera, la iglesia de pe a pa, tiene que ponerse bajo la luz purificadora de esta palabra, de esta acción de Cristo, para que, como dice Pablo, la purifique, la limpie y la haga de ella una novia o una esposa sin mancha ni arruga ni nada que se le parezca. A eso nos proponemos, hermanos queridos. Las demás cosas, está bien, sobre todo las tradicionales. Que los alimentos de Cuaresma, muchas veces hacemos de todo esto puro folclore. No tiene la menor importancia. Dice Pablo que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino alegría, paz y amor en el Espíritu Santo. Entonces, no es eso propiamente lo que nos hace, sino ese dejarnos tomar por la palabra misma de Dios. Entonces, ¿dónde va a ser posible esto, hermanitos queridos? En la liturgia.
decía Papa Benedicto, en la liturgia Cristo nos aguarda para curar nuestras heridas. Y en un documento histórico muy antiguo de Papa Pío XII, 1950, decía que el ciclo litúrgico, el año litúrgico, todo lo que vemos de Adviento a Cristo Rey, ese círculo, es el ciclo litúrgico, el año litúrgico, decía él, es Cristo mismo que pasa de nuevo en medio de nosotros. ¿Dónde está Cristo hoy? ¿Dónde podemos encontrarlo y hacerlo vida? En la liturgia. De otra manera, vamos a hacer caricaturas y cosas nuestras. En la liturgia. Es Cristo mismo que pasa en medio de nosotros con la misma intención que tuvo, bondadísimo intención que tuvo cuando pasaba en Galilea por su tierra, curando a todos, haciendo el bien, curando a todos los enfermos y a todos los oprimidos por el diablo. Hoy haría mucha falta que pase de nuevo, pero mucha falta. Nuestro tiempo es un tiempo más convulso, plural y contradictorio que el tiempo que le tocó vivir a los santos apóstoles, a Pablo, por ejemplo. Pablo se topó con un terreno muy trabajado por el esfuerzo humano de redención. Y cuando estas gentes oyen hablar de Cristo como lo que es, dijeron, esto es lo que no encontrábamos. Y dan el brinco. Bueno, damos gracias a Dios y le pedimos en esta primera charla pues que nos quede esta idea. La Cuaresma, donde tiene su centro de gravedad. Démosle gracias al Señor por ello, por que la liturgia es un don de Dios para su pueblo y porque la liturgia es la organización cristiana del tiempo. Imaginemos en alguien que no se ha parado en la iglesia, pues no, trae descargada la pila, no, perdió la señal, no hay modo de entrar en contacto. Necesitamos esta conexión. Nuestra iglesia la iglesia pues no puede llegar a ser una iglesia virtual. Poco a poco, conforme las circunstancias lo permitan, iremos regresando. Ya están regresando, reharemos los cuadros, primero Dios y es su voluntad, y seguir para anunciar el reino, ser testigos, purificándonos primero nosotros con la palabra de Dios. Démosle gracias a Dios por este momento que hemos pasado juntos en su presencia y le pedimos que Él, alguna idea que haya quedado por allí más marcada, le demos vuelta. Bueno, busquemos un poquito de silencio esta noche, estos días, alguna idea o algo por ahí. Tenemos la posibilidad de repetir allí la charla y en su momento también por Radio Guadalupana, pues tendremos también la oportunidad de volver a escuchar esto. Mañana entramos un poquito más a fondo en este tema cuaresmal, con el tema de la conversión. Vamos despidiéndonos de nuestra reunión, rezándole a la Virgen la salve. Nos despedimos de nuestra Madre. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pues que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Que tengan buenas noches y hasta mañana con el favor de Dios.